días a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, para salir en vivo con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes, traigo para compartir con todos ustedes la palabra de Dios, para compartir un mensaje, una reflexión. Acá el propósito del programa no es llenar la cabeza de conocimiento. Acá el tema es llevar la palabra de Dios a la vida práctica, porque cada uno de nosotros nos congregamos, cada uno tiene su congregación. Acá lo importante de todo es que podamos extraer del mensaje algo para ponerlo en práctica, para llevarlo a la vida diaria. Espero que este programa sea de bendición como todos los programas anteriores que salen por esta radio. Te podés estar comunicando, le voy a pedir buenas tardes, Mauro, a Mauro que pase los números por lo que te podés estar comunicando en este programa. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Buenas tardes. Dios te bendiga a vos, hermano y hermana que estás en sintonía. Y los números de la radio son 11 60 39 33 75. Ese es el número de WhatsApp de aquí a la radio en la cual puedes dejar tu mensaje. 11 60 39 33 75. Si no, tenés el 60 71 38 45. Esa es la línea fija, 60 71 38 45. Bien, le voy a pedir a Mauro si manda algún mensaje a algún hermano o algo, si me podés avisar para leerlo, compartirlo, si alguien se quiere comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una alabanza y volvemos con la palabra después. Detén tu caminar. Yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el bloque, mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer o la vida perder, o cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto, y que has deseado que Dios te lleve antes, para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco, mamá. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios me está dando un chance. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. No, 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 no. No detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo fuego va corriendo por mis venas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar. De seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. Porque papá nos abandonó, porque nos dejó. Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con 2 hijos, un hogar destruido, una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante, prefieres que de esta vida yo me aparte. Ese sería para ti el regalo más grande. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios toca a mi puerta. Cada día oro por ti. Él me está llamando, para que puedas al camino venir. Increíble, wow. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa roja es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma, pero escucho una voz que me dice no lo hagas. Mía es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el Señor al que tú me reclamas. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco, ¿por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón, lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mi
mis amigos los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti, Gracias, mamá. para que puedas al camino venir. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti, Yo lo sé, yo lo sé. para que puedas Gracias, al mamá. camino venir. Gracias, gracias. Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir. Bueno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, por permitirme llegar, Padre. Te pido por cada uno de los oyentes que está del otro lado, Padre, que esté sobrando. Por aquel que también no te conoce, Padre, para que pueda venir a tus caminos. El Hijo pródigo, Padre, que se apartó de tus caminos, Señor, tráelo con cuerdas de amor, Padre. Tráelo de vuelta a tu redil, a tus caminos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día y exaltamos tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Y el programa empieza con una pregunta. Una pregunta, si se quiere, para los que se dispusieron a atender el llamado que el Señor les hizo. Hemos sabido lo que hablamos de Dios, lo que damos una palabra de aliento, o un hermano que nos cuenta su problema, su condición. Nosotros hemos sabido apaciguar, aquietar esa alma hambrienta de paz en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo. No solamente ahora, a partir de unos meses, de que comenzó el año, estamos viviendo tiempos difíciles. La pregunta es si nosotros hemos sabido dar la palabra justa, o nos ocupamos más por desarrollar o llevar a la práctica determinados modismos religiosos, más que ayudar. ¿Cómo nosotros estamos desempeñando aquel que predica, aquel que tiene, o que ya recibió bastante palabra y el Señor le pone una persona? Esa es la pregunta del día de hoy, y esa pregunta nos va a llevar a una reflexión de la palabra de Dios, nos va a llevar a un mensaje de la palabra de Dios, de parte de Dios. La pregunta clave del día es esta, o la pregunta necesaria, porque hay muchas almas del otro lado, así como yo, con luchas, con problemas, con enfermedades, con conflictos, con tentaciones, que quieren dar a conocer, me está pasando esto, quieren sacarlo afuera, y no son escuchados, o no son tenidos en cuenta, o por su condición son despreciados. Pero nosotros hoy tenemos que saber, el mensaje del día de hoy es que todos somos iguales delante de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos tenemos debilidades, absolutamente, incluso el que predica la palabra de Dios, incluso el más ávido, el más hábil en palabra, el más verborrágico, el que más carisma tiene para hablar, también tiene su debilidad. Acá nadie más querido que otro, todos somos amados por el inmenso amor, infinito amor de Dios. Y nos hemos ocupado en desarrollar, en practicar ciertos modismos religiosos o en verdad en brindar ayuda. Son muchos los que están atrincherados puramente en lo congregacional, en lo referente al culto o iglesia local, y cierran sus mentes y espíritus a aquellas almas que no solo que no van a la iglesia o que no conocen de Dios, sino también a aquellos que se apartaron del camino, o a aquel hermano que todavía no puede vencer, tiene alguna debilidad y no la puede vencer. ¿Y para qué están sino aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios? Y frente a esta realidad solemos sacar conclusiones apresuradas, y me incluyo, o argumentos para de algún modo excusarnos. No le hables a ese hermano que no va a cambiar,
no pierdas tiempo, siempre arrastra el mismo problema. Entonces vemos que hay un llamado de atención. Siempre en el mensaje de Dios hay un llamado de atención, una advertencia, una exhortación. Porque todos somos importantes delante de Dios. Así el hermanito que tenga la peor lucha en la carne es tan amado y tan importante para Dios como aquel que predica la palabra de Dios. Y esto es grave porque un alma para Dios vale mucho. Y cuando digo que vale mucho, me refiero a que vale más al que dirán o que el hermano no cumple con el protocolo. Va más allá de eso. Va mucho más allá. Y todo aquel que lleva la palabra de Dios va a ser probado. El Señor va a permitir, no solamente a los que predican, a aquel hermano que ya tiene bastante tiempo de ser cristiano, de llevarle un alma sedienta, que no tiene paz, a ver qué nos va a probar el Señor, a ver qué le vamos a decir a esa persona. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hemos dejado que esto avance? Esto pasa cuando no caemos en la realidad de que todos somos débiles en algún área y entramos en una especie de prepotencia espiritual sin darnos cuenta que todos somos importantes para Dios. El apóstol Pablo fue valiente al enfrentarse a esa realidad. El apóstol Pablo, siendo un hombre íntegro, siendo un hombre que fundó tantas y tantas iglesias, era consciente de su realidad. No se creía el más ni el muy. Si vemos en Romanos capítulo 7, en adelante vamos a ver de qué realidad él se dio cuenta. Romanos capítulo 7. Y vamos a empezar por el versículo 7:7 en adelante. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso, porque sabiendo que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hasta ahí vamos a leer, vamos a ir desglosando. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todos somos débiles. Cuando dice la ley de Dios, está hablando de los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que la ley nos sirve para saber lo bueno, distinguir lo bueno de lo malo. Hasta ahí, es buena, santa, nadie tiene dudas de eso. Pero el apóstol Pablo está reconociendo su incapacidad, su debilidad para obedecer. No tengo yo los recursos para obedecer la ley de Dios, porque soy un hermano vendido en mi carne, soy carnal, tengo esa naturaleza carnal en mí y no puedo hacerle frente al pecado con mis propios medios, por el simple hecho de que si al ser humano le prohíben algo, más va a querer hacer. No codiciará, le decís a la carne, y va a codiciar la mujer del otro o el marido del otro. Esa es la carnalidad. Estamos en este cuerpo que está atado al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fuerza interna, dice el apóstol Pablo, que no puede lidiar con eso. Pablo se da cuenta de esta realidad en Romanos 7 y llega a la conclusión de que todos ofendemos a Dios en cierto punto, incluso aquellos que conocen, que saben de Dios. Y seguimos leyendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso luego apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley
es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llega a la conclusión de que todos nosotros, nadie está exento del pecado. Todos somos débiles. Incluso, como dije recién, aquellos que conocen de Dios, aquellos que saben mucho de Dios. Incluso el maestro también. Llegó a la conclusión de que por medio de la ley no se puede ser libre del pecado. O sea, la ley te dice, no robarás, la carne quiere robar. No codiciarás, la carne quiere codiciar lo ajeno. Esa es la fuerza interior. Pablo describe al pecado como una fuerza interior. Una fuerza interior que lo impulsa a ir en contra de las leyes de Dios. Pero vamos a leer Romanos 3. ¿Por qué? Dice que él llegó a la conclusión de que la ley de Dios no podía hacerlo libre del pecado, no podía dejar de pecar. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que para la ley, por eso es que tenemos que estar en la gracia y no bajo la ley. Porque si estamos bajo la ley, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir pecando, tratando de agradar a Dios con nuestra fuerza y no lo vamos a alcanzar nunca. Por eso la importancia de estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia es vivir en el Espíritu, tener la vida de Cristo dentro de uno. Y eso no es libertinaje para pecar, al contrario, estar en la gracia, porque la gracia es muchas veces muy malentendida. No significa que yo estoy en la gracia para pecar libremente, no. Yo estoy en la gracia porque solamente estando en la gracia voy a poder obedecer. Solamente teniendo la vida de Cristo en mí voy a poder llevar a una madurez mi comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley de Dios dice no codiciarás, como dije recién, más codiciamos lo ajeno, no robarás, más queremos robar. Hay una sed intensa por todo aquello que no nos conviene. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene sed por todo aquello que no nos conviene. Pablo define el pecado como una ley interna en sus miembros, en su cuerpo, una ley que se activa, una fuerza que lo impulsa a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pablo veía esta realidad interna, algo que se opone a lo que Dios quiere. Pablo se dio cuenta de su condición humana, de que se encontraba sujeto a un cuerpo de muerte, a un cuerpo pecaminoso, a una ley que lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. Él era consciente de esta realidad, no se creía ajeno a ella. Hay muchos religiosos que se creen ajenos. Llegaron a un tópico en sus vidas y creen que no, se creen excelsos. Por eso cuando viene un hermano en debilidad o que tiene lucha, se siente muy por arriba y no se da cuenta en su necedad que él es igual que ese hermano. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos a un cuerpo de pecado. Entonces esta jactancia, Pablo siendo un hombre íntegro y un hombre que fundó iglesia no tenía esa jactancia. Pablo acá está reconociendo, hay algo en mi interior que se contradice a la ley de Dios. Y usa, no es que la ley de Dios sea mala, no es santa, buena y perfecta, pero el pecado usa lo bueno de Dios, ¿para qué? Para hacerme caer, lo usa. Fíjense la astucia de Satanás. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros desde cuál es la realidad. La realidad de qué se dio cuenta el apóstol Pablo, de su condición maligna y pecaminosa. Nosotros sin Cristo tenemos una condición maligna y pecaminosa que nos va a usar y llevar
por donde quiera, nos va a arrastrar, por decirlo de alguna manera. Si el Espíritu nos guía a toda verdad, la carne nos arrastra por el fango y el lodo. Y nosotros, así como Pablo, no tenemos los recursos para vencer. Por eso hay muchos hermanos que no pueden vencer. Y los hermanos que están más ávidos de palabra tendrían que orientar al hermano, orientarlo en estas verdades. Para eso está la palabra, para llevarlo a la práctica. La palabra de Dios no es para exponer en un congreso, para jactarse de lo que yo sé. No, la palabra es para ponerla por práctica. Si un hermanito tiene muchas luchas, siempre arrastra el problema, vamos a Romanos 7. ¿Está viviendo la vida de Cristo? ¿Está andando en el Espíritu el hermano? No lo vamos a condenar, lo vamos a orientar. Para eso están los hermanos mayores, para orientar a aquel hermano que todavía tiene luchas en tal debilidad o arrastra tal problema o no puede soportar una prueba, una enfermedad, una aflicción, un problema económico. Para eso están los hermanos mayores, no para jactarse del hermano que está pasando por debilidad. Pero la buena noticia, el mensaje del Evangelio, es que podemos ser libres del pecado, la culpa y la muerte por medio de Jesucristo. Pablo, a darse cuenta de la realidad de su interior, dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero encuentra la salida rápida, no se enmaraña en el problema. Y esto lo vemos en Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está en nosotros a quién queremos servir. Tenemos que entregarnos de lleno por completo al señorío de Cristo. Señor, toma control de mi vida. Señor, vive en mí. Señor, te pido que vivas tu vida dentro mío. Todo lo que venga a las buenas intenciones del hombre no obra la justicia de Dios. Todo lo que venga del hombre no obra la justicia de Dios. Incluso muchas obras que, entre comillas, son cristianas, no obran la justicia de Dios porque viene del propio hombre. Todo lo que venga de uno no obra la justicia de Dios. Romanos 8, versículo 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién condena? La pregunta. ¿Quién condena? El hombre religioso. Dios no. ¿Quién frena? Viene un hermano en su debilidad y en su lucha. ¿Quién frena la ayuda? El hombre, no Dios. Dios le llevó esa alma hambrienta de problemas, de luchas, y no encontró una respuesta. El dedo acusador, la religión. Y lamentablemente todavía seguimos con la religiosidad, el acusar, el murmurar, el criticar. ¿Y dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos jactarnos de tener conocimiento de la palabra de Dios, sabernos la Biblia por completo, pero en lo práctico se ven los frutos, en la práctica se ven los frutos. La religión se basa en la ley de Dios, así haces, así vas a recibir. Ese es el religioso, haces así vas a recibir. Si está pasando por pecado y por enfermedad, por una situación difícil y algún pecado se habrá mandado, ¿qué es? Se habrá mandado el hermanito. ¿En qué andará el hermano? ¿Y por qué está solo el hermano? Y algunas habrá mandado que se quedó solo el hermano. ¿Y dónde está la misericordia? Este programa se llama Vasos de Misericordia. ¿Dónde está la misericordia de Dios? De ponernos por un segundo en el lugar de la persona.
El apóstol Pablo, siendo un hombre íntegro que puso iglesia, era un hombre que daba frutos en la obra de Dios, fue un hombre que supo asumir su debilidad. Yo soy débil, sin Cristo no somos nada. Oh, miserable de mí, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque si no, y esto no marcha. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos es por Dios. Pablo entendió que por medio de la ley era imposible recibir la vida de Dios. No se puede, porque nosotros no podemos obedecer los mandamientos con nuestra propia carne. No hay, ¿qué poder tenemos nosotros? No hay ningún poder. El único poder que tenemos nosotros es que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Después nada. Por eso dice Jesús, apartado de mí nada podéis hacer y fuera de mí no van a dar fruto. Sin Cristo somos hojas secas. Van a venir personas sedientas y hambrientas y en la jactancia de los antiguos fariseos, porque los fariseos eran hombres que se jactaban en su justicia, eran hombres que se jactaban de su perfil de vida, eran hombres que se jactaban del conocimiento de Dios que tenían, pero estaban a su vez vacíos del Espíritu. Y estaban constantes, incluso a Jesús lo juzgaron, si leemos los evangelios constantemente, que le buscaban para que caiga. Y así muchas veces esa jactancia, esa vana justicia humana se ve todavía lamentablemente en muchos hermanos. Y yo voy a contar algo, no es para gloriarme, pero una ocasión que yo estaba en mis comienzos con el Señor, me gustaba mucho estudiar la palabra. Y cómo es el Señor que nos prueba constantemente el Señor, incluso cuando uno viene a predicar aquí, salgo de acá y ya el Señor va a estar probando, bueno, esto hablaste, a ver ahora, o en la semana, o el domingo, o el sábado. Y me fui a la estación, yo me frecuentaba Merlo, me fui a la estación de Merlo, y me encuentro una señora que no sé quién era, porque el Señor nos conoce, nosotros no conocemos a la gente, pero el Señor va a usar sus herramientas. Y en esta oportunidad usó una persona, me dice, usted, yo no tenía nada cristiano, ni remera, ni Biblia, nada, usted que es cristiana. Y yo dije, pero no la conozco a la señora, ¿quién es? Si sos verdaderamente una hija de Dios, tengo algo para vos. Y bueno, como uno siempre habla de Dios, bueno, dice, bueno, sí. Y me trajo una persona, tengo para presentarte esta persona. Y era una persona que vivía en situación de calle, es un muchacho joven, tendrá unos 30 años más o menos. Él se llama fulano, vive en la calle, ahora tiene que ir a comer a un comedor. Yo tenía cosas que hacer, no tenía tiempo, habrán sido las 12 del mediodía. Pero pensé, dije, bueno, el Señor me está probando. En ese interín que la señora me habla, digo, el Señor me está probando. Y lo veo al muchacho en una situación, vestido, deplorable, muy deplorable, toda la ropa andrajosa, rotosa, un mal aspecto, no se bañaba hace mucho tiempo el hermano. Y me dice, bendiciones, soy un hermano en Cristo, como vos, me dice. Ah, yo le digo, gloria a Dios, bueno, mira, te cuento, ¿qué te necesita fulanito? Le dice la señora. Y yo tengo que ir a la estación de Moreno, pero no tengo quien me lleve, no tengo para el pasaje. Necesitaría alguien que me lleve. Bueno, acá tenés una hermana cristiana que te va a pagar el boleto y que te va a llevar. Yo no conocía esto, vuelvo a decir, no conocía a la señora, solamente Dios sabía quién era esa señora y por qué la había puesto en mi camino. Pero de entre todos los transeúntes que estaban en el tren, solamente a mí se dirigió la señora. Entonces yo lo agarré y le dije, bueno, acompáñame. Y lo acompañé a la estación de tren, viajamos juntos, conversamos como si fuera que yo lo conozco. Como si fuera que yo lo conocía, que era un compañero de trabajo que lo conozco. Y bueno, y veníamos hablando en el tren, la gente toda nos miraba, claro, porque el muchacho estaba de una forma que vos lo mirabas y que parecía que estaba en harapo ya, de cómo estaba. Y bueno, conversamos, le pagué el boleto y me dice, bueno, yo me tengo que bajar, un gusto, hablamos de Dios, me contó por qué está viviendo así. Y en el momento que yo me decido acompañarlo, sé que es una prueba de Dios. Sé que vino este hermano, como estaba vestido en situación de calle, y dije, yo bien vestida, salía de trabajar, y ¿vas a andar con esta persona? Me decía que la carnalidad, esa ley interior que habla el apóstol Pablo, que está en nuestros miembros. ¿Le vas a acompañar a este? ¿Vos?
a esta persona así te vas a mostrar subiendo los escalones en el tren, conversando con él? Y le dije yo a esa ley interior, sí, porque yo estoy en Cristo, soy una nueva persona en Cristo. No voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Si Dios me lo puso en el camino, porque Dios quiere que viaje conmigo y que le pague el boleto. Y nos despedimos bien, hasta me abrazó y me dio la mano. Y me dijo, que Dios te pague, me dijo. Y me acuerdo como si fuera ayer. No me importó la gente porque no me importó, servir a Dios, agradar a Dios. Y trayendo a colación esto que estoy contando, ¿cuántas veces hermanos, bueno, este hermano vino en situación de calle, en necesidad, hablamos, le di la dirección de la iglesia y se bajó? ¿Cuántos hermanos hay que están en otra situación? Hermanos que están solos, hermanos que están divorciados, hermanos que tienen que cayeron mal en pecado y que quieren volver al camino de Dios. Y los hermanos dicen, con ese no. Es como que nosotros ponemos un rótulo. Si no está casado, con hijos, los hijitos y la mujer y la familia feliz, no me lo ponga. Si no cumple con ciertos rótulos, no. No. Y nosotros no sabemos, nosotros jugamos el libro por la tapa, como dice el dicho, y no sabemos qué historia hay detrás. Y nos jactamos como eran los fariseos de aquel tiempo, nos jactamos. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida mejor, una vida presentable. Ese hermano no concuerda dentro de mi protocolo. No me lo pases. Y ahí estamos limitando el poder de Dios. Yo me recuerdo otro testimonio que una vez subió una hermana y bueno, no servía en la iglesia. Está bien que para servir a Dios dentro de un templo, estoy totalmente de acuerdo, hay que vestirse de cierta manera, pero en ese momento en una iglesia en Capital había que pasar a dar testimonio. Y había una joven que bueno, era joven de unos 20 y pico de años y estaba con falda, una remera de colores. Y bueno, pasen a dar testimonio, se listó ella la primera que quería pasar. Cuando pasa, un hombre le dice, no vas a poder pasar a dar testimonio, por cómo estás vestida. ¿Y saben lo terrible que es eso? En ese momento que el Espíritu Santo le iba a usar a esa joven para dar testimonio, solamente por el envase, por lo que mostraba exteriormente, le dijo, no vas a poder pasar a dar testimonio. Y no saben lo grave que significa esto. Esa persona no solamente después no subió, se fue llorando, salió de la iglesia mal, lastimada en su sensibilidad, porque bueno, le falta conversión, pero está conociendo, tiene testimonio para dar, que es lo importante. Pero no, según el hombre, como dije recién, el hombre es el que condena, no Dios, no podía hablar. Venga otro día, el próximo fin de semana, cuando esté de otra forma vestida, para testificar, gracias. Y bueno, ahí no le cerraron la puerta, le cerraron la puerta a un alma. Y qué importante que es un alma para Dios. Un alma para Dios es más importante que todo el oro del mundo. No saben el daño. Un no a una persona puede significarle cerrarle la puerta del cielo, porque esa persona después no quiere venir a los caminos de Dios, se siente ofendida. No hay sensibilidad, no hay humanidad en ofrecer ayuda, de escuchar. ¿Qué hubiera sido de mí si le digo al muchacho, no te voy a acompañar, disculpe, voy apurada? No, dejé todo lo que tenía que hacer porque supe que era la voz de Dios. Era el momento, ese era el momento, no va a haber otro día. La prueba se me presentó ese día, la chica tenía que testificar ese día, no otro día, conforme a la ley del hombre. La chica tenía que testificar ese día, pero no, el hombre dijo no, así no. Y no era que servía en la iglesia, era que iba a congregarse. Y un no significó que la persona salga llorando, que salga dolida y que después se vaya enfriando de a poco, un proceso de enfriamiento en la persona. Y después de hablar mal de la iglesia y todo lo que conlleva cuando la carnalidad se entremete en medio de la voluntad de Dios. La carne no obra, ¿qué dice el apóstol Juan? La carne no obra nada, no obra el bien, no sirve para nada. Si no me equivoco, creo que Juan, capítulo 6, versículo 53, la carne no obra para nada. O no me toque
no me toque los instrumentos porque me lo va a contaminar la carne, no obra para nada. Cierran los corazones, no me toque la pandereta a ver si no me contamina, no obra, no es la forma. No me lo pasen, no, porque yo tengo cierto protocolo, cierto modismo religioso, cierta estructura dogmática y recibo cierto tipo de personas. Estamos cerrando la puerta de los cielos a las almas. Estamos cerrando nuestras mentes y nuestros espíritus en vez de ayudar con todo el conocimiento que ya tienen mucho, con tanta experiencia, solamente por guardar las formas. En este lugar donde no le permitieron testificar a la joven, estaban guardando las formas. O cuando alabe a Dios no se mueva tanto, la del fondo, por favor, he escuchado eso, no se mueva tanto, no llame tanto la atención. O sea, la carnalidad siempre no aprovecha para nada y se entremete. ¿Qué le pasó a Job? Vayamos al libro de Job. Los amigos de cuando Job cayó, ¿qué dijeron? Ahí los religiosos, a ver. El que te está pasando mal, algo grave te mandaste. Job, miremos Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios, íntegro, piadoso y justo. ¿Y por qué estaba pasando Job todo lo que estaba pasando? Otra vez los fariseos representados en los tres amigos de Job. Ahí vemos tres fariseos. Constantemente lo acusaban, lo condenaban con las palabras, lo apiedraban. El motivo de tu calamidad es porque un pecado grave te mandaste. Y la Biblia dice, para algunos religiosos, la Biblia dice, para que tengan en cuenta, que este hombre era piadoso y justo, varón íntegro. ¿Y? Porque Dios obra en su soberanía como Él quiere. Siempre que algún hermano cuenta que está pasando por algo, ya la mentalidad farisaica, o como se diga, está pensando que algo grave se mandó. Por eso está así, algo, ¿en qué debe andar el hermano? ¿En qué debe andar? Nunca esa humanidad, ese mover del espíritu, no siempre sino cumple lo protocolado con el currículo como si fuera que estamos dentro de una empresa. Acá el Señor nos hace libres, todos tenemos debilidades, hasta que el hombre no reconozca que todos tenemos, se va a estar jactando. Job no entendía el porqué de su calamidad y sus tres amigos no lo supieron ayudar. Fracasaron en su intento de consolarlo. Se pusieron en el papel de defensores de Dios, exaltando la majestuosidad de Dios que es todopoderoso, sin darse cuenta de que se estaban convirtiendo en cómplices de Satanás al acusarlo constantemente. Dios no necesitaba que lo defienda, ¿qué necesitaba Dios de los tres amigos? Que lo consuelen, que lo ayuden, que apacigüen su dolor, no que lo eleven, que empeoren su dolor. Pero esto es lo que hicieron, lo que sí lograron los tres amigos de Job fue prolongar el dolor. Lo desanimaron aún más. Confiaban en su propia justicia como los fariseos y sacaban sus propias conclusiones. Jugaban el libro por la tapa. Por lo que veo, por lo que escuchan, lo que sé. Nunca se ofrecen de verdad, de corazón, a escuchar cuál es, ponerse un poquito del otro lado, aunque sea 3 segundos. No está la jactancia. Cuanto más saben, más se jactan. Cuanto más bendiciones tienen de Dios, más se jactan. Y cuando está un hermano que por ahí tiene debilidades, pero como todo, nadie está exento de enfermedades, luchas, problemas, tentaciones. Acá no me venga con eso, piensa en otra cosa. ¿En qué anda usted? ¿Qué es? ¿En qué se ha convertido? ¿En qué se han convertido los que tienen conocimiento de Dios, sabiduría de Dios? Nosotros somos todos iguales delante de Dios. Estos 3 amigos de Job eran igual que los fariseos, sacaban sus propias conclusiones, se jactaban de su sabiduría. Pero ¿qué dice la Biblia para aquellos que se jactan de conocer mucho a Dios? Vamos a leer Jeremías capítulo 9. Uno va con un corazón dispuesto a recibir una palabra, pero esta palabra está para aquellos que se jactan. En Jeremías vemos una palabra de parte del Señor, una palabra fuerte. Jeremías capítulo 9, del 23 al 24.
Y dice la palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más bien alábense en esto: el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerle. El que se quiere glorificar, que se glorifique en conocerlo y entenderlo a Dios. Gloríense en eso, en conocerlo. Esta gente obviamente no lo conocía a Dios, ni los amigos de Job, ni los fariseos, por eso andaban de juzgadores, de acusadores de la gente, de juzgadores de los hijos de Dios. Job, vemos que a pesar de todo lo que estaba pasando, él sabía que Dios le iba a levantar. Job sabía que en algún momento, él a pesar de que maldijo el día de su nacimiento, de que se quejó, vemos en Job capítulo 19, 25, ¿qué dijo Job en Job capítulo 19, 25? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él el polvo, se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y que voy a ver la bendición de Dios, lo voy a ver manifestado en mi vida. No me juzguen, porque yo sé que Él vive y Él no me va a dejar acá tirado. Me va a sacar de esto, decía Job. Y los amigos que dale, de juzgarlo, de acusarlo. Job confiaba en Dios, pero tenía sus altibajos como todos, y su estado de ánimo empeoraba juntamente con estos amigos que en vez de tender una mano, lo juzgaban. Dios fue el que permitió ese largo y duro proceso en la vida de Job para que Job lo conociera. Después de todo lo que le tocó pasar, él dijo lo siguiente. Vamos a Job capítulo 23, del 1 al 7. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera. Contendería con grandeza de fuerza, no, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. O sea, vemos un hombre que no sentía la presencia de Dios. Nosotros cuando pasamos por mucha persecución, por gente que juzga, o nos sentimos solos en esos baches de soledad que tenemos en medio de la aflicción, no sentimos la presencia de Dios. Acá vemos que Job no sentía la presencia de Dios. ¿Dónde lo buscaré? A veces nosotros pensamos así: ¿dónde lo buscaré? Y empezamos a llamar a un hermano, empezamos a llamar a otro, y Dios dice: acá estoy. Busca el rostro de Dios, no busques del hombre, porque el hombre condena. Busca en tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación, la puerta cerrada, esa intimidad con Dios. No trates de buscar. Uno de la desesperación quiere tratar de buscar lo que no puede encontrar en la persona, que es la presencia de Dios. Entonces vemos que el versículo 10 de Job 23 dice: mas él conoce mi camino, me probaré y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de su labio nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Pero si él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. O sea, el Señor va a determinar algo para mi vida. ¿Y quién puede cambiar eso? ¿Quién puede frenar eso? Esa es la soberanía de Dios. Él hará como Él quiere. Él hará como Él quiere. Entonces no permitamos que palabra de juicio, no permitamos que el hombre en su entendimiento nos frene de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, no en busca de personas, no en busca de números de personas, a la presencia de Dios, personalmente, nosotros y Dios. Y tenemos libre acceso a través de su Hijo Jesucristo. Porque el hombre, ¿qué puede salir del hombre más que palabra de juicio, más que crítica?
salvo aquel que ande en el Espíritu y se deje usar por Dios. ¿Qué dijo Job de sus amigos? En Job capítulo 26 vemos lo que dice, lo que le responde Job a estos 3 amigos que constantemente lo juzgaban. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? O sea que vemos que Job le dice a estos amigos que constantemente lo apedreaban, que constantemente lo juzgaban. ¿De qué me sirven ¿Dónde está? No saben dar palabra al que está cansado. Yo soy un alma cansada, un alma que está en debilidad, que tiene luchas. ¿De qué me sirven lo que me dicen? ¿Qué espíritu los está manejando? Claro, porque lo estaban condenando, lo estaban acusando. Pero mientras él se sentía débil, mientras él estaba pasando todo lo que estaba pasando, y los amigos justamente lo condenaban, el Señor estaba preparando algo nuevo. El Señor tenía algo nuevo para la vida de Job. Mientras él se quejaba de todo lo que había perdido, y él se apesadumbraba de su situación, el Señor estaba preparando algo nuevo para su vida. Mientras nosotros estamos recibiendo acusaciones, mientras estamos en ese tiempo de espera, nosotros pensamos que el silencio de Dios, que Dios nos abandonó, pero Él está preparando algo nuevo. Isaías 43:19 dice: he aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibes? Aún en los desiertos haré camino y ríos en lugares desolados. ¿Qué dijo Jesús? Apocalipsis 21:5. He aquí yo hago nueva todas las cosas. En ese tiempo de espera, en que Dios ha permitido ese proceso largo como pasó Job, nosotros tenemos que saber que Dios está preparando algo nuevo. No lo puedes percibir. La verdad que no lo podemos percibir porque estamos tan acongojados por el problema. Cada vez que nos concentramos en nosotros mismos, en el problema, más nos alejamos de la paz de Dios, de la plenitud de Dios. Pero Dios dice: no lo percibes, yo estoy haciendo algo nuevo, porque yo hago todo nuevas las cosas. Mientras estás pasando por este proceso, Él está haciendo algo nuevo. ¿Algo nuevo para qué? Algo mejor de lo que vos anhelás, mejor de lo que vos esperás. Quizás lo que vos esperás no es para vos. Vos estás convencido en tu carnalidad, tu naturaleza humana te dice: es esto. Y Dios dice: no es eso. Tengo algo mejor para vos. Entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que pedir discernimiento a Dios. Y si estamos orando mal, ¿qué dice la palabra de Dios? El Espíritu intercede por nosotros con palabras indecibles. ¿Estoy pidiendo mal? Bueno, pidamos al Espíritu Santo que nos dé la guía para pedir como debemos pedir, porque nosotros no sabemos. La mayoría de nosotros, guiados por nuestra carnalidad, pedimos como no nos conviene. Por eso muchas veces no recibimos la respuesta. Pero no permitamos que esta de la carne, que se opone siempre a los propósitos de Dios, nos impida alcanzar madurez en los caminos del Señor, alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Señor Padre Santo, te doy gracias por esta palabra en esta tarde. Te pido tu bendición en cada uno de los que está del otro lado, Señor. Te pido que estés tocando los corazones de aquellos que se apartaron, Padre, que están dolidos por algo que vivieron, Padre, por algún rechazo, algún desprecio, Padre, que estés trayéndolos con cuerda de amor a tus caminos, Padre. Toca sus corazones, sácalos de toda confusión, porque en tu palabra no hay confusión. Restaura esos corazones, Padre. Renueva esos corazones, Padre, que puedan venir a tus caminos, Señor, con un nuevo gozo, Padre. Mejor que antes, Padre, porque tú eres el que restaura, no el hombre. Tú eres, Padre. Tú eres el hacedor. Tú eres el que hace todas las cosas nuevas. Y si alguna puerta se cerró, es porque no era para nosotros, Señor, porque tú tienes algo más grande. Ayúdanos a percibir, Padre, tu presencia en medio de la aflicción. Que no permitamos que los problemas nos ahoguen, Padre.
No permitas, Padre, que la adversidad, los problemas nos ahoguen y nos impida percibir tu presencia y estar expectante de eso nuevo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Haznos vasos útiles, Padre. Que no seamos como estos 3 amigos de Job, como lo eran los fariseos, de juzgar, de limitar tu poder, Padre. De limitar tu mano extendida, Padre, porque nosotros somos vasos que tú usas ¿para qué? Para ayuda, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para condenar, para juzgar la condición de los demás? Si no nos miramos primero nosotros mismos, Padre. Ten misericordia en esta tarde, te pido, Padre. Haznos conforme a tu voluntad. Úsanos, Señor, en donde quieras usarnos, Padre. Y que pueda vencer, Padre, el espíritu a la carne, Padre, que sea más el espíritu que la carne en nosotros. Señor, te doy gracias por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy, viernes. Espero que le haya sido de bendición la palabra. Y bueno, nos veremos en el próximo programa del día viernes a partir de las 17 horas. Que tengan un bendecido fin de semana. Se aguarde la rival. A ver, antes de terminar, me avisan que hay mensajes. A ver, perdonen. Amén. En esta tarde se comunicó el hermano David de la Ferrere, que dice: Dios bendiga a los hermanos que oyen la transmisión y a la hermana Miriam. Gracias, hermana, por impartir la bendita palabra de Dios, hermano David de la Ferrere. Y pregunta si puede ser la dirección de la iglesia. Ah, sí, si me dejas el número te voy a estar dando, o ahí por la plataforma te voy a estar dando la dirección. Y bueno, entonces muchas gracias por comunicarse y nos estaremos viendo. Perdón. También hay otro más. Bueno. Dice: hola, soy Rodrigo. Fue de gran bendición la palabra que estoy escuchando, hermana, para meterme de lleno con el Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Me gozo en el Espíritu, hermano. Si pueden mandar mensaje de voz, pasen, porque el programa no lo hacen todos. Todos somos, tenemos que orar los unos por los otros. Todos hacen el programa. A mí me goza cuando escucho los otros programas y llaman y hay interacción, porque eso es el programa de radio. Entre todos se hace el programa. Así que les pido disculpas que recién se compartió su mensaje. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Oren también por mí, para que pueda ser usada por el Señor. Así que bueno, Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones.